Imagina esto. Dentro de 10 años, tu trabajo podría estar exhibido en un museo. Un guía señala a un maniquí. Aquí vemos a la especie extinta conocida como el community manager de redes sociales. Todos se ríen, pero de pronto te pega. ¿Y si ese fuera yo? La verdad es que los empleos mueren todo el tiempo. ¿Recuerdas cuando íbamos a Blockbuster a rentar películas en VHS? Desapareció. Los despachadores de taxi con mapas de papel también. Incluso los periodistas hoy compiten con la inteligencia artificial. Y seamos honestos, si los robots ya pueden hacer cirugías, ninguna profesión está a salvo. Así que aquí está la pregunta. ¿Qué pasa contigo cuando tu trabajo desaparece? Porque un empleo es solo un disfraz. El propósito es el actor que está dentro. Los disfraces cambian, se vuelven obsoletos, se tiran, pero el actor encuentra nuevos escenarios. Piensa en The Matrix, pastilla azul, aferrarte a tu título, pastilla roja, descubrir tu propósito, y saber que siempre tendrás un papel, no importa qué tan loco se ponga el futuro. Quédate conmigo, porque al final de este video voy a darte 3 maneras prácticas de descubrir tu propósito, para que en lugar de temerle al futuro, seas tú quien lo protagonice. Déjame hacerlo real con una historia. En la preparatoria tenía un compañero que pasaba las tardes en un túnel del metro, helándose, vendiendo discos piratas. Imagínalo, luces fluorescentes zumbando arriba, la gente pasando rápido sin siquiera verlo, sus manos rojas del frío mientras intentaba convencer a desconocidos de comprarle un CD. En ese momento parecía el negocio más triste del mundo. Todos pensaban, pobre tipo, no tiene futuro. Avancemos 20 años. Ese mismo compañero ahora es un vendedor top en Amazon, ganando en dólares lo que jamás imaginó. Ya no hay metro ni banquito lleno de discos. Pero aquí está lo interesante. Sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía en aquel túnel. Convence, lee lo que la gente quiere antes de que lo diga, resuelve problemas que nadie sabía que tenía. El escenario cambió, el disfraz cambió, el propósito no. Piensa en Iron Man. Sin el traje, Tony Stark sigue siendo Tony Stark, genio, inventor, solucionador de problemas. El traje solo amplifica lo que ya estaba ahí. Una profesión funciona igual. Es un traje. Puedes dejarlo atrás, cambiarlo, pero si conoces tu propósito, siempre encontrarás uno que te quede. Así que mientras todos se ponen nerviosos porque los trabajos desaparecen, recuerda esto: el futuro no le pertenece a las profesiones, le pertenece a quienes conocen su propósito. Porque cuando el mundo te jale la alfombra, y lo hará, lo único que te mantiene de pie es tu propósito. Todos hemos visto esto en la vida de personas que cambiaron el mundo. Mira a Steve Jobs. Abandonó la universidad y se metió a una clase de caligrafía. Imagínate diciéndole a tus papás: no se preocupen, mamá, las tipografías van a cambiar el mundo. En ese momento sonaba ridículo. Años después, esas tipografías se convirtieron en parte del ADN de Apple. Su propósito no era estudiante, ni siquiera CEO, era entrelazar tecnología y belleza. Los títulos cambiaban, el propósito no. O Lady Gaga. Antes de ser un ícono global, era Stephanie Germanotta, golpeando el piano en bares ahumados de Nueva York, con luces de neón parpadeando. Sin fama, sin vestuarios extravagantes, solo arte crudo. Su propósito ya gritaba: impactar, conmover, conectar. Los lugares cambiaron, la audiencia creció, pero el propósito nunca envejeció. Einstein trabajaba en una oficina de patentes, sellando solicitudes mientras soñaba con el tiempo y el espacio. Oprah, le dijeron que no tenía la cara para la televisión. Disney, lo despidieron porque le faltaba imaginación. Eso es como decirle a Messi que es malo para el fútbol. Y aquí es donde te cae el 20. Si Jobs se hubiera aferrado a estudiante, Gaga a cantante de bar, o Disney a dibujante despedido, hoy ni siquiera conoceríamos sus nombres. Así que si estás en un trabajo que parece inútil, recuerda: Jobs tenía tipografías, Gaga tenía bares, Einstein tenía papeleo. Lo que hoy parece callejón sin salida podría ser la semilla de tu propósito. Piensa en Forrest Gump. La vida es como una caja de chocolates. Los empleos son solo los envoltorios. El propósito es el sabor de adentro. El envoltorio caduca, el sabor permanece. Los psicólogos han estado obsesionados con esta pregunta durante décadas. ¿Por qué unas personas se derrumban cuando pierden su trabajo, mientras otras se reinventan y prosperan? Estudios de Harvard sobre vocación versus empleo
encontraron algo fascinante. La gente que ve su trabajo solo como un cheque de pago se quema rápido cuando el empleo termina. Pero quienes lo ven como una vocación, una forma de expresar quiénes son, se levantan sin importar cuántas veces cambie el mercado. Howard Gardner, el autor de la teoría de las inteligencias múltiples, decía que los humanos no venimos con un solo talento. Algunos nacemos con facilidad para el lenguaje, otros para la música, otros para los sistemas o el movimiento. Por eso un niño brilla en matemáticas mientras otro arma castillos de Lego como un futuro arquitecto. Los empleos cambian, pero esas configuraciones internas se mantienen y la neurociencia lo respalda. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi investigó el flow y demostró que cuando usamos nuestras fortalezas centrales, el tiempo literalmente desaparece. Por eso alguien puede programar 12 horas seguidas, mientras otro se pierde pintando. El propósito está cableado en tu sistema nervioso. Aquí viene el truco. La sociedad nos engaña para que adoremos el título del puesto en lugar del talento que lo sostiene. Es como confundir la armadura de Iron Man con Iron Man mismo. El traje es vistoso, pero el genio está dentro. Así que si alguna vez pensaste, ¿y si mi trabajo deja de servir? Recuerda esto, la psicología es clara, los empleos caducan, el propósito no, y entre más pronto lo descubras, menos miedo tendrás al futuro. Ahora sí, vamos a lo práctico. Una cosa es decir, el propósito nunca muere, pero ¿cómo lo encuentras en la vida real? Los psicólogos sugieren empezar con 3 preguntas brutalmente simples. 1. ¿Qué se te da fácil que a otros les cuesta? Tal vez resuelves problemas como Sherlock Holmes mientras todos los demás entran en pánico, o puedes convencer a cualquiera de comprar algo, incluso una pluma. Si la gente siempre te pregunta, ¿cómo lo hiciste tan rápido? No es suerte, es una señal. 2. ¿Por qué te da las gracias la gente? Subestimamos nuestros talentos porque nos parecen naturales. Pero si tus amigos siempre dicen gracias por escucharme o siempre sabes explicar esto, no es solo amabilidad, es retroalimentación que apunta directo a tus fortalezas. 3. ¿Dónde pierdes la noción del tiempo? El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi lo llamó flow. Pintas, programas, escribes, y cuando miras el reloj, han pasado horas. Eso no es distracción, es tu propósito jalándote de la manga. Cuando juntas estas 3 señales, facilidad, gratitud y flow, empieza a dibujarse el contorno de tu propósito. Y ojo, no confundas esto con perder horas scrolleando en TikTok. Eso no es flow, es el algoritmo robándote la atención. Pero si eres tú quien crea el contenido que otros no pueden dejar de ver, ahí sí hablamos de propósito. Piénsalo así, los empleos son modas, el propósito es estilo. Las modas van y vienen, jeans entubados, hype del Bitcoin, el spinner de dedos. El estilo es atemporal, evoluciona, pero nunca pasa de moda. Escribe tus respuestas a esas 3 preguntas. Verás patrones. Y una vez que los veas, dejarás de preguntar ¿qué trabajo debo perseguir? Y empezarás a preguntar ¿dónde aplico mi estilo ahora? Aquí viene lo chistoso. La sociedad siempre ha sido pésima para predecir el futuro. En los 60s juraban que para el 2020 todos íbamos a viajar en autos voladores. ¿Y qué tenemos? Patines eléctricos, juntas eternas en Zoom y memes sobre el Wi-Fi caído. Nada que ver con los supersónicos. ¿Y recuerdas los 90s? Nuestros papás diciendo, deja de perder el tiempo en ese internet. 20 años después, esos mismos papás marcan a medianoche. Hijo, no sirve el Wi-Fi, arréglalo antes de que se me corte Netflix. El internet no mató futuros, los creó. La cultura pop repite la misma historia. En Friends, Chandler pasó 10 temporadas con un trabajo que nadie recordaba, pero todos recordaban su sarcasmo. Ese era su verdadero talento. El título, olvidable. El don, inolvidable. O piensa en The Office. En papel, eran puros gerentes asistentes, vendedores y cubículos aburridos. Pero lo que amaba la gente era otra cosa. El ingenio de Jim, la creatividad de Pam, el caos de Michael. Nada de eso venía en un título. El propósito siempre se escapaba por encima de las paredes beige. Y aquí está la ironía. Nos obsesionamos puliendo etiquetas en el currículum, mientras el verdadero valor, nuestras rarezas, instintos, el toque humano, se pasa por alto. Es como obsesionarse con el marco e ignorar la pintura que hay dentro. Y sí,
Quizá algún día hasta los YouTubers sean reemplazados por hologramas de IA. Oh, espera, demasiado tarde. Imagina un futuro donde en un museo un guía señale un holograma. Aquí vemos a la especie extinta conocida como los Project Managers. El público se ríe, pero los que encontraron su propósito ya estarán protagonizando el siguiente capítulo. Aquí está la verdad. Las profesiones son frágiles, van y vienen como las modas. Cambias de traje y al mundo casi ni le importa. Pero el propósito, ese es el hilo conductor, la historia que sigue desenrollándose. Mira atrás, los elevadores tenían operadores, había empleados que rentaban VHS, agentes de viaje con mapas enormes de papel. Todos desaparecieron. Pero la gente con propósito no se esfumó, se adaptó, encontró nuevas formas de usar los mismos talentos. Y eso es lo que la mayoría no entiende. El mundo no te recompensa por aferrarte a un título, te recompensa por llevar tu propósito a donde vayas. Por eso, aquel compañero que vendía discos congelándose en un túnel ahora prospera como vendedor en Amazon. Por eso, Lady Gaga pasó de bares llenos de humo a estadios. Por eso, Steve Jobs convirtió una clase de caligrafía en parte del ADN de Apple. Ahora la pregunta es, ¿y tú? Si tu trabajo desapareciera mañana, ¿seguiría brillando tu propósito? ¿La gente reconocería tu valor aún sin etiqueta? ¿O te quedarías mirando un marco vacío donde antes colgaba tu identidad? Aquí está el reto. Deja de tratar tu profesión como destino. Empieza a tratar tu propósito como brújula. Los empleos se esfuman, los mercados se caen, la tecnología reescribe las reglas, pero el propósito, ese guión nunca lo cortan, porque la vida es como una película. Las profesiones son escenas, unas cortas, otras largas, otras caóticas. El propósito es el personaje, y mientras el personaje sea fiel a sí mismo, la historia sigue. Así que no te aferres a la escena, haz tuyo el papel. Los créditos todavía no aparecen, y tu mejor capítulo apenas está por filmarse. 7. Aquí está la verdad. Las profesiones son frágiles, van y vienen como las modas. Cambias el atuendo y el mundo casi ni lo nota. Pero el propósito, ese es el hilo conductor. Es la historia que sigue desarrollándose. Mira hacia atrás, los operadores de elevador, los que rentaban VHS, los agentes de viajes con mapas de papel, todos desaparecieron. Pero la gente con propósito no se desvaneció, se adaptaron, encontraron nuevas formas de usar las mismas fortalezas, y eso es lo que muchos no ven. El mundo no te recompensa por aferrarte a un título, te recompensa por llevar tu propósito a donde sea que vayas. Por eso, el vendedor de Amazon que alguna vez se congelaba en un túnel del metro sigue prosperando. Por eso Lady Gaga pasó de los bares a los estadios. Por eso Steve Jobs convirtió una clase de caligrafía en una revolución. Ahora la pregunta es, ¿y tú? Si tu trabajo desapareciera mañana, ¿tu propósito seguiría brillando? ¿La gente reconocería tu valor incluso sin la etiqueta? ¿O te quedarías mirando un marco vacío donde solía estar tu identidad? Aquí está el reto. Deja de tratar tu profesión como destino. Empieza a tratar tu propósito como brújula. Los empleos desaparecen, los mercados se derrumban, la tecnología reescribe las reglas, pero el propósito, ese es el único guión que nunca se corta, porque la vida es una película. Las profesiones son las escenas, unas cortas, otras largas, otras caóticas. El propósito es el personaje, y mientras el personaje se mantenga fiel, la historia sigue avanzando. Así que no te aferres a la escena, haz tuyo el papel. Los créditos aún no han aparecido, y el próximo gran capítulo es tuyo.